Avisarle a las personas que están siendo grabadas. Que no haya... Y damos acá a transmitir. Bueno, damos gracias a Dios que ya estamos a mitad del curso Carta a los Hebreos. Hemos estado hablando de lo que el escritor ha querido transmitirle a la gente de los hebreos, que Jesús es superior a todo lo que ellos conocían, al Antiguo Testamento, a Moisés, a los ángeles, al pacto, a las promesas, a Abraham, al sumo sacerdote. Y hoy vamos a ver que Jesús ofrece un mejor pacto. ¿Okay? Me llamó la atención algo que está por acá. Voy a ver si lo tengo, lo subrayé. Bueno, ok, dice en la página 53, que yo dije, aquí está resumido todo. En la página 53, en el punto 21 abajo, dice, el antiguo pacto iluminaba el camino para que se supiera qué era lo bueno y qué era lo malo, pero no proveía el poder para hacer el bien. Eso es verdad. La ley dice en la palabra en Gálatas que la ley lo encerró todo bajo pecado. Oye, la ley encerró todo bajo pecado. Pablo dice que él no conocía lo que era la envidia, sino cuando la ley dijo, no codiciarás, no envidiarás. Entonces, es cierto, la ley todo lo catalogaba como malo: no matarás, no robarás, no codiciarás, no harás esto, si haces esto tienes que pagar aquello, si no haces esto tienes aquello. O sea, eran 613 mandamientos, pero no daba el poder, la habilidad, como yo quiero hacerlo, ¿no? Por eso es que Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y a veces tú y yo nos hemos parado y nos hemos encomendado a Dios. Señor, aquí estamos, vamos para el trabajo, vamos a esto, bendícenos. Y a mitad de mañana tenemos una situación que metimos la pata, dijimos lo que no teníamos que decir, hicimos lo que no teníamos que hacer, o por lo menos lo pensamos. No fue que salimos con esa intención de hacerlo, pero lo hicimos, pecamos. Entonces ahí entra el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros a ayudarnos a resarcir el mal que hicimos, a pedir perdón, a pedir disculpas, a acomodar lo que hicimos y a comprometernos a no volverlo a hacer. Entonces esa es la diferencia entre el nuevo pacto que Jesús ofrece al pacto antiguo, que no codiciará. Ay, ya codicié, bueno, hay que matarlo. Pues. No robará, ya robé. Bueno, entonces ahora hay que mandarte preso. O sea, ¿ves? ¿Verdad? Entonces, cuando leí esa parte me gustó muchísimo, y es verdad. El Antiguo Testamento señalaba lo que era bueno y lo que era malo, pero no nos daba las herramientas, el poder para yo hacer lo bueno. Por eso es que Jesús les decía a la gente, lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no tenían el poder para hacer lo bueno. ¿Eh? Entonces el autor de los Hebreos está explicando esa diferencia, después que ha dicho que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Abraham, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior llamamos acá al tabernáculo, dice que es superior aún en el nuevo pacto, y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, saludamos y bendecimos a Yusmari Caraballo, que está viendo el video. Bendiciones, Yusmari. Ok, entonces, en primer lugar, dice que en la página 51, veremos la superioridad del lugar donde Jesús efectúa su ministerio sacerdotal. O sea, ahora vamos a ver que el escritor de los Hebreos le está diciendo a la gente, mira, oye bien, el tabernáculo está aquí en la tierra, pero el templo donde oficia Jesús está en el cielo. ¿Qué es mejor, el tabernáculo que está acá hecho por los hombres o el tabernáculo que está hecho en el cielo? ¿Ves? Entonces, mira, él va demostrando todo esto. Por eso es como estamos leyendo la carta de los Hebreos, ahora podemos entender el porqué de esta importante carta para que la gente no se volviera atrás.
Porque si se volvían atrás, si no ponían atención, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no hay más salvación sino en Cristo. Y si no le ponemos atención a Cristo y si nos ponemos solamente con el Antiguo Testamento, ya no hay más sacrificio por los pecados. No está hablando aquí que la salvación se pierde, está diciendo que la única salida para obtener la salvación es Jesucristo, pero que si la descuidamos y no la aceptamos, sino que estamos con el Antiguo Testamento, ya no hay más nada que hacer. Eso, así es que se debe de entender esto. Ok. Entonces el punto del punto 6 de la página 51 dice, es decir, ofreció un último y suficiente sacrificio por los pecados del mundo y con ello terminó su ministerio terrenal. Con su obra redentora consumada, es coronado y comienza su ministerio celestial en gloria. Los otros sacerdotes, como habíamos visto la semana pasada, eran muchos. ¿Por qué eran muchos? Porque se morían. Sí. Y se acabó, se murió Aarón, se murió el hijo de Aarón, Eleazar, se murió Eleazar, vino el otro, se murió el otro, vino el otro, y así sucesivamente. Pero con Cristo no, porque Cristo muere por nosotros, paga nuestra culpa y resucita como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y va a la presencia de Dios a ministrar. Oh, nos conviene un sacerdote así. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, ¿dónde está Jesús ahora? Vamos a ir respondiendo. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo, a la diestra del trono de Dios. Ajá. ¿Qué oficio desempeña allí? Ministro del santuario. Fíjate, es ministro del santuario, pero ¿dónde? Al ladito de la mano de Dios. El sumo sacerdote de acá tenía que venir una vez al año, primero ofrecer sacrificio por él, por sus pecados, después entrar a todo riesgo de su vida a ofrecer sacrificio por el pueblo. En cambio, ¿dónde está Jesús? Al ladito, a la diestra del Padre. ¿Cuál nos conviene más? Jesús. Jesús, porque está a la diestra del Padre, está, no muere. Es más, yo creo que le dice, no señala, no, José, yo morí por José. No, yo morí por Sergio. Que entiende, o sea, nos conviene. ¿Quién estableció este lugar? El Señor. El Señor, punto. Ok, entonces vamos ahora a seguir respondiendo y después leemos el pasaje bíblico. Ok. La 7, ¿qué seguían haciendo los sacerdotes levitas en Jerusalén según la ley? Presentan ofrendas. No le quedaba otra. Entonces, fíjate, era sombra de lo que había de venir. Presentaban ofrendas de aceite, de harina, del carnero, la vaca, la oveja, y no se va a comparar nunca nada de eso con el Señor Jesucristo, que es el Cordero que quita los pecados del mundo. Ok. La 9, con el sacrificio único y final de Jesús, ¿son necesarios los sacrificios del templo ahora? No hacen falta. Por eso, José, es que aunque no estamos señalando ni criticando, no es necesario estar judaizando. Que si las danzas, el que la quiera hacer, las hace. Tú sabes que tú viste que nosotros lo hacíamos en Venezuela, hasta que pude entender que no tiene nada que ver. Porque entonces tú metes una bachata, tú metes una salsa cristiana, ¡oh, no! Pero tú metes una danza judía, pero ¿cuál es la diferencia? Son culturas, ¿ves? Tú metes una cumbia colombiana, y no hace falta más sacrificio. Y eso de que yo voy a hacer 10 horas de oración, te prometo, Señor. ¿Es mala la oración? No, pero cuando tú lo haces como un sacrificio, ahí es donde viene el problema. Yo voy a hacer 3 días de ayuno. ¿Es malo el ayuno? No, pero cuando tú lo haces como un sacrificio, sí te estás yendo a la ley. No sé si transmito la idea. Sí. ¿Sale de tu corazón hacer el ayuno? Perfecto.
en comunión con Dios, en armonía, apartado con Dios. Cuando te diste cuenta, 5 días de ayuno, de lunes a viernes. Amén. Pero no fue que tú dices, no, yo voy a sacrificar, porque si me sacrifico estoy más cerca de Dios. Y voy, hoy es viernes y mañana trabajo. Voy a vigilar, no, si trabajo, bueno, me vigilo y me voy con sueño y estoy sacrificando. Entonces uno en lo humano se siente como que está más cerca de Dios, pero Dios dice, no, 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 no hace falta más sacrificio. Ya lo vamos a ver más adelante en Hebreos capítulo 10, donde Jesús dice, y entrando en el mundo me diste un cuerpo para hacer tu voluntad, y yo, porque ofrenda y sacrificio por el pecado no lo quieren. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Entonces, el Evangelio no es sacrificio, el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tampoco es, voy a santificarme. Yo pregunto, dime cómo te santifica, dime cómo te santifica. Debemos vivir una vida delante del Señor obedeciendo sus mandamientos. El Espíritu en nosotros nos va a dirigir. No debemos andar en carnalidad. Sí, pero eso es que yo me santifico. No, el que nos santifica es Dios por medio del Espíritu Santo, por la intercesión de Jesús, no por ninguna obra que yo pueda hacer. Claro, se ve muy espiritual y es un buen vocabulario. Vamos a santificarnos. Ay, chévere, pero cuando tú preguntas, ¿y cómo me santifico? Échame cuenta, chévere. Orando, pero si yo oro todos los días, un poquito pero oro, leyendo la Biblia, yo lo hago por la noche, un poquitico pero oro. Ah, no pecando, mire, yo trato todos los días de no pecar. A veces creo que lo logré y a las 7 de la noche rodé. ¿Entiendes? Me puse a ver a la Virgen de Guadalupe y chaval. Entonces, cuando tú preguntas, José, ¿qué es santificarse? Es lo mismo que tú haces a diario. Ora, lee la Biblia, busca de agradar a tu esposa, busca de hacer las cosas bien hechas, busca de obedecer. Entonces, que el que te va a llevar a dar un paso mayor es Dios, por el Espíritu Santo, el que te va a ayudar a esas luchas internas, quizás de codicia, quizás de lujuria, quizás de un carácter volátil, quizás de ser tímido, quizás de que te salen las mentiras. Todas esas cosas. El Espíritu Santo que está en ti te va a ir ayudando a cortar con eso. Entonces el Espíritu Santo en mí, sí. ¿Ves? Entonces ya no hacen más falta los sacrificios. Así es. Se ve carnal esto, pero si tú vas a la escritura, lo que estamos leyendo es así. Cuando te digan a ti vamos a santificar, nos preguntan, ¿cómo enséñame que no sé de verdad? Se le va a trancar la máquina, o sea, la gente. No, y eso está allí, eso se cumple. Nosotros no estamos inventando nada, eso está allí. No se está inventando nada, es así. Ahí está la escritura en sus contextos. Ahora, el punto 9. Dice, con el sacrificio único y final de Jesús, ¿son necesarios los sacrificios del templo? No. No. Y esto acá, este versículo que es el 7:14, demuestra, José, que cuando se escribió la carta a los hebreos era antes del año 70, porque en el año 70 fue que se destruyó el templo. O sea que todo, quiere decir que esta carta fue escrita antes del año 70. Que es un detallito ahí. ¿Ok? Que se podía deducir de las edades de las personas. Que fue antes del año 70 de nuestra era. Porque el templo fue destruido en el año 70. Si el templo fue destruido en el año 70 por los romanos, ¿para qué van a escribir? Si ya no hay templo, ¿para qué van a escribir? Ya no hace falta sacrificio, pero es que no tengo donde, así sí hace falta. ¿Dónde los hago? Sí. ¿La agarra? Aquelito, sí. ¿Dónde lo agarro? Porque los romanos lo tumbaron. Pero como la carta se escribió antes del año 70, es que el hombre está diciendo, con el sacrificio de Cristo, ya no hacen más sacrificios en el templo, no son necesarios. O sea, ustedes no tienen que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Qué tremendo. Seguimos leyendo. ¿Quién construyó el primer tabernáculo? Dice Moisés. Ajá.
¿Y qué era eso en el fondo de ese tabernáculo? ¿Qué era lo que era? Dice, figura y sombra de cosas celestiales. Ah, un ejemplo. A Moisés le dijeron, tú vas a construir el templo conforme a lo que yo te voy a enseñar. Pero ese no era el verdadero templo. Entonces, ese templo, ya lo vamos a ver en otra clase, era de tela de cabra, de cocido y esto. Cuando llegan a la tierra prometida, pasa el tiempo, entonces Salomón hace un templo lujoso. Fíjate que Salomón se echó, si mal no recuerdo, 7 años en hacer el templo. Y lo puso, o sea, Finucci. Pero con la misma, pero eran dos cosas nada más, José, el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente que Salomón hizo la cosa calidad ultra, wow. ¿Ves? Y se llevó 7 años haciéndolo. Pero aquí había dos nada más, el lugar santo, el lugar santísimo y el patio. Eso era lo que había. Ok, ya lo vamos a ver. Ahora, esto es una sombra. Si yo te digo a ti, aquí está una maqueta, para que tú me hagas la ciudad. Y a los 10 años te digo, esta es la ciudad que yo quería. ¿Qué vale más, la maqueta o la ciudad? La ciudad. La ciudad, porque la maqueta era sombra de lo que yo quería. ¿Ves? Ok. ¿Por qué es mejor el ministerio de Jesús? Dice, es el mediador del mejor pacto. Ya lo vamos a leer porque volvamos a la Biblia. Es el mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? Primero lo que te dije, que la ley de Moisés te decía lo que era malo, ¿verdad? No matarás, no robarás, no codiciarás, no esto, no aquello, no lo otro, y si lo haces te dan 3 palazos y vas preso y te salen ojo por ojo, diente por diente, pero no te daba el poder para hacer las cosas bien. No podía, más bien era venganza, ojo por ojo, diente por diente. Si al ladrón lo agarraban robándose una oveja, ahora tenía que pagar 3 ovejas más los palazos que le iban a dar. ¿Ves? Y entonces, o sea, todo era punitivo. Punitivo, nadie era en la ley de Moisés, déjalo así. No. Ojo por ojo, diente por diente. Inclusive hay una parte que si la gente no llevaba los diezmos, tenía que pagar después el 20% más. O sea que si a alguien le tocaba dar el diezmo por aquel entonces era en especie, en granos. Por ejemplo, le tocaba llevar 100 granos de trigo, 100 sacos de trigo, vamos a suponer. Oye, la cosita estuvo buena y son el 10%, son 100 sacos de trigo. Si la gente no llevaba esos 100 sacos de trigo, la ley decía, no lo diste, ahora vas a llevar 120. Entonces era punitivo todo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora, ¿por qué es mejor el ministerio de Jesús? Porque es mediador de un mejor pacto. ¿Ves? Ya, como dice Pablo, no tiene por qué estar sujeto a no comas, no bebas, no manejes, ni a un toque. Y entonces eso tampoco tenemos que guardar el sábado. Yo no tengo problema en que lo guarde, que lo guarde. Yo no tengo problema con eso, pero eso no está, porque para eso vino Jesucristo, como mediador de un mejor pacto. Y eso ya lo vamos a leer en la Biblia. ¿Sobre qué estableció este pacto? El punto 13, José. El punto 13, mejores promesas. Mejores promesas. Así mismo. ¿Eh? ¿Cuál era la promesa del Antiguo Testamento? Bueno, si tú no lo haces, unos palazos. Si tú no lo haces, vas preso, por decir no haces. ¿Ve? Entonces aquí las mejores promesas, ¿cuáles? Por decirte, bueno, somos salvos en Cristo. La promesa es si te arrepientes eres perdonado. Hay oportunidad nuevamente de salir adelante. Las mejores promesas, papá, que se pare. ¿Quién establece este nuevo pacto? El Señor. El Señor. ¿Cuándo fue hecho el antiguo pacto? ¿Cuándo? Fue hecho el antiguo pacto, la 16. A liberarlo de Egipto. Ajá, cuando salieron de Egipto. ¿Qué pasó con este pacto?
¿Qué pasó? ¿Qué te parece? Se reemplazó por uno nuevo. ¿Por qué fracasó? Porque el pueblo no permaneció en su pacto, fueron desobedientes. Exacto. No podía, José. No podía. Eso es la consecuencia, ¿no? Por eso brincamos a la página 53 donde dice el antiguo pacto, lo está leyendo donde estoy, el antiguo pacto iluminaba el camino para que se supiera qué era lo bueno y qué era lo malo, pero no proveía el poder para hacer el bien. Era necesario un nuevo poder, no un poder impersonal, sino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien además de iluminar el camino, da la fuerza para resistir la tentación y vencer el mal. Es ahí la diferencia. Es ahí la diferencia. Que ahora no es solamente letra como en el Antiguo Testamento, ahora es letra y espíritu. Por eso es que dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no había esa morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía por momentos. Ejemplo, Sansón, cuando venía el Espíritu Santo, era que tenía esa fuerza. No es que el Espíritu Santo estaba en él. Sansón era un hombre así normal como tú, como yo. Fíjate que la gente se extrañaba y le decía, ¿de dónde tienes tú esa fuerza? Y entonces, porque yo hago esto, yo como mucha arepa, yo como muchos frijoles, y así los engañaba, ¿no? Y los tenía así, pero era cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Los profetas profetizaban cuando el Espíritu Santo venía y los iluminaba a escribir, ¿entiendes? No era que vivían como lo tenemos ahora, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos dirige y nos hace sentir y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nos hace discernir, nos hace entender, nos hace diferenciar. Tú sabes si estás metiendo la pata, tú solito por ahí sin que nadie diga nada, sin que nadie te diga nada. Entonces, nos conviene ese mejor pacto. No tenemos que tener a alguien encima dándonos latigazos, ni no, ya tú sabes que metiste la pata y punto. Y se acabó. Entonces, dice, ¿qué pasará con nuestros pecados? En el punto 6, José. Ajá. Dios no se acordará más. A mí me gusta eso. Y fíjate, léeme, por favor, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Me gusta. Le decimos a la pastora Oliver, que está desde Venezuela, viendo la transmisión. Hechos 3:19, ¿cómo dice? Sí, que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a hacer con nuestros pecados? Dice ahí. Dice que sean borrados. Borrados. ¿Cómo eran los pecados del Antiguo Testamento? Tapados. Sí. Al año que viene tenían que volver lo mismo. Porque eran tapados, porque la sangre del becerro, del toro, del macho cabrío, de la oveja, no pueden quitar los pecados, ¿no? Ahora, una sangre limpia, pura, inocente, justa, del Señor Jesucristo, no solamente quita, borra el pecado, no los tapa como en el Antiguo Testamento. ¿Nos conviene un sacerdote así? ¿Nos conviene un pacto así? Claro que sí. ¿Ves? Entonces, mira, todo eso es lo que él le está demostrando, el hombre a los hebreos. Ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a verificar todo lo que hemos estado leyendo. Vámonos a Hechos capítulo 8. Ok. Hechos no, Hebreos capítulo 8. Okay. Hebreos capítulo 8. Tengo. Dice, el mediador del nuevo pacto. Léeme del 1 al 7. Con calma, José, que no haya apuro. Ok, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para prestar ofrendas, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo. Ahí está. Sí. Si aquel pacto, ¿verdad? Hubiese sido sin defecto, no hace falta un segundo, pero no. Y entonces dice el versículo 1, nos conviene tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Jesús está en el verdadero tabernáculo, allá arriba en el cielo. A Moisés lo que le dijeron es: mira, haz conforme lo que yo te voy a enseñar. Moisés lo que hizo fue, bueno, dijeron que era 7 por 14 y que le pusiera una cortina en el medio y que lo cubriera alrededor. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces lo picaba. Aquí el lugar santo, aquí el lugar santísimo. Aquí le metemos 3 cosas en el lugar santo, aquí le metemos una en el lugar. Eso fue lo que vio Moisés. Y entonces lo cargamos para arriba durante los 40 años del desierto, cargando ese tabernáculo. Y a mí me llama la atención que la Biblia dice que Dios lo dirigía con la nube. Cuando la nube se paraba el pueblo. Desmantelaban el tabernáculo y todo. Dice que la nube se podía parar 1 año, 6 meses, 3 meses, 3 días, pero a veces se paraba en la mañana y la gente desmontaba, y a las 3 horas volvemos al tabernáculo. Todo, recoger todo. Fíjate, eso era para arriba y para abajo, y lo llevaban solamente los levitas. Entonces nos conviene este sumo sacerdote, nos conviene este nuevo pacto, porque está sobre mejores promesas. Subraya ese verso 7, ¿vale? Que está ahí. Sí. Me gusta como dice ese verso 7. Dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Y el 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok. Entonces, sigue ahora, léeme el 13. Verso 13. Verso. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok, entonces fíjate que vuelvo a leer con calma para que lo vayas entendiendo. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Quién es el viejo ahí? El pacto del Antiguo Testamento. El pacto primero. El pacto primero. Entonces, ¿qué está hablando de ese pacto? Esto está clarito ahí, dice, al decir nuevo pacto, ¿verdad? Que es lo que estamos leyendo de los versículos anteriores, que es mejor, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, si lo nuevo es Jesucristo, ¿qué hago yo trayendo cosas del viejo pacto que ya está viejo y está próximo a desaparecer? Si el jefe te está diciendo, esto está viejo, lo nuevo es Jesucristo,
Yo no quiero nada que el jefe me esté diciendo que está viejo, que está a punto de desaparecer. Tan sencillo, ¿sí o no? Bien, O sea, no hay que darle mucha vuelta al asunto. ¿No entendiste? clarito. Fíjate que yo vi un asunto y me reí, pero después le dije al pastor, ¿por qué hizo eso? Allá en La Guaira, en Catelamar, en la Sublé, fíjate, te estoy dando el sitio exacto, en el callejón José Gregorio Hernández, vivía un pastor llamado Juan Vicente Canelón. Y yo lo voy a visitar. Y él tenía un vecino, fueron unos adventistas a llevar su volante y sus cosas allá. Cuando se encuentran los dos, el adventista, y son nuestros hermanos, yo no niego eso, los adventistas son de Dios. El adventista le dijo, mucho gusto, yo soy fulano de tal, adventista del séptimo día. Y el hermano Juan Vicente Canelón le dijo, mucho gusto, yo soy Juan Vicente Canelón, cristiano de todos los días. Oye, Y ahí me dio risa, ¿no? Y digo, hermano, porque el hombre no le dijo más nada y siguió su camino. Y dice, ¿por qué tú le dijiste eso? Ah, porque él me dijo que él era fulano de tal adventista del séptimo día, y yo le dije que soy Juan Vicente Canelón, cristiano de todos los días. Y después yo me puse a pensar, es verdad, nosotros no somos de un día, nosotros somos cristianos de todos los días, y nunca se me olvida eso. Cuando yo oigo a este adventista, le digo, bueno, él es del séptimo día, yo soy de todos los días. ¿Ves? Entonces, pero eso está viejo, porque si no tendríamos nosotros que circuncidarnos, José, la mujer de nosotros cuando tuvieran su menstruación serían inmundas, no podrían pasar un culto a cantar, a llevar la ofrenda, a nada, porque son inmundas. Tú tendrías que caminar adelante y tu mujer caminar atrás. Esa era la ley, esa era la ley, ¿entiendes? Entonces todo eso sería un retroceso tal, que ni siquiera uno piensa que en Israel todavía están así, no, allá hay un grupo que se llama los cristianos, los judíos ortodoxos, pero tú vas a Israel y es como está en Caracas, Barquisimeto, ¿entiendes? Tú vas a la playa y esos judíos meten miedo, más bien, yo he visto los documentales y digo, pero bueno, ¿dónde está el pacto aquí? ¿Ves? Entonces, que ellos sí se ríen por la ley del Antiguo Testamento, sí, el gobierno y esto, pero la comunidad toda no. Y allá hay judíos cristianos, judíos liberales, judíos ortodoxos, que son los conservadores, allá está toda esa mezcla, pero yo le doy gracias a Dios que yo no soy judío, yo no tengo nada que ver con eso. Soy cristiano, seguidor de Cristo, porque Cristo quiso. Entonces, eso es el nuevo pacto. Sigue leyendo, José, del 1 al 5. el capítulo 9 Ajá. dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de santuario terrenal. O sea, Porque, aún, entonces dice, aún el primer pacto del Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, había que hacer eh, presentaciones ante el Señor, había que ir al tabernáculo, había que hacer ciertas cosas. ajá, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ok, ya aquí pasamos a la otra clase, José,
Entonces él empieza a hablar del tabernáculo. Ya la otra clase, que es la 5B. Y lo describe, ¿no? Ajá, lo describe y vamos a hablar de eso ahora. Fíjate, ponte en la página para que lo podamos apreciar mejor. 5. Pues, señor. En la página 56, José. Ok, aquí lo veo. Ok. Vamos yo ir leyendo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Fíjate. En la primera parte, que a mano izquierda, ¿está viendo? Sí. Llamada el lugar santo, estaba el candelabro, míralo acá con la letra C, Aquí está. la mesa, mírala aquí con MP, que es la mesa de los panes de la proposición, Ahí está. y los panes de la proposición. ¿Lo está viendo acá? Sí, sí, exacto. Ok, entonces tú dirás, ¿y qué hace este taburetico que está aquí? Ajá. El cual tenía un incensario, este incensario, de oro. Este incensario, cuando entraba el sumo sacerdote, lo metían al lugar santísimo. O sea, ahí no debería estar, sino cuando entra al lugar santísimo. Te explico, el candelabro era para alumbrar. Los Ok. panes de la proposición lo ponían 7 panes o 12 panes, no me recuerdo. Creo que eran 7. Todos lo cambiaban una vez a la semana. No me preguntes para qué. Pero ya habían 7 panes. De hecho, una vez vino David con hambre y no tiene nada para comer por ahí. Y dijo, bueno, mira, lo que hay son los panes de la proposición que lo cambiamos, nada más a esos panes. ¿Entiendes? Ahora, no te ubiques panes como los de nosotros, que es un campesino, una canilla, ¿no? Eso eran redondos, ¿no? Y Ajá. lo ponían ahí. Cuando en el lugar santísimo está la mesa, el arca, esta. Ok. El arca del pacto con 2 querubines, o sea, dos alas, dos querubines a cada lado que se tocaban con las alas. Y las otras 2 alas tocaban en la otra punta, o sea. Y entonces ahí está la B, es el velo. Sí. Es el velo. Ok, cuando Salomón hizo el templo, él agarró, esto es lo que era el templo. Claro, lo hizo un poco más grande y alto. ¿Sabes cuánto medía el velo de alto? 14 metros. Y era un velo grueso. Por eso es que llama la atención que la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Porque si cualquiera podría haber dicho, se rasgó, lo jalaron de abajo para arriba. No, dice de arriba a abajo, dando a entender que fue mano de Dios que lo abrió. Y eso significaba lo que Dios está diciendo, ahora tienen libre entrada a mi presencia. ¿Es un mejor pacto? Claro que sí. Porque antes, ¿quién tenía que ir por nosotros si fuéramos judíos? El sacerdote. El sumo sacerdote. Y si no era una vez al año, los otros sacerdotes, entonces yo llevaba mi cabrito, tú llevabas tu ovejita y se la dábamos al sacerdote de turno. Él la mataba porque tú peleaste con la mujer y yo le di 2 planazos al vecino. Entonces, escúchale, ¿ves? Entonces, ok, se lo dábamos al sacerdote de turno. Ahora no. Ahora tú vas directo, yo voy directo. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador va directo a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Nos conviene así mejor. Yo prefiero echar cuento yo que decirte a ti, José, dile que lo que pasó fue esto, esto, esto. No, 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 no. Deja que yo me entienda. Sí, sí.
Que no vaya tú y digas, no, mira, es que Sergio está humillado. De verdad yo lo vi humillado, de verdad el hombre hasta lloró. No es lo mismo que tú digas eso, porque el otro puede decir, no, amor, te engañó. No es lo mismo a que yo vaya directo, Señor, y lloro y él me ve el corazón. ¿Nos conviene eso, José? Exacto. Claro que sí, te estoy hablando en criollo para que entiendas. Un ejemplo de verdad muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, eso es lo que estamos hablando aquí. Ya no hace falta para nadie. Mira cómo sigue diciendo. Verso 6. Y así dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo, acá, en el lugar santo, ¿está viendo? Sí, donde está el calendario. Ajá. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto aquí. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, o sea, abluciones de derramamiento. O sea, yo agarraba el vino, ok. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, entonces no vale, o sea, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, no vale la pena. Porque eran cosas que dice hasta el tiempo, o ya lo subraya eso. Impuesta, todo esto fue impuesto, dice muy claro, hasta el tiempo de reformar las cosas. Punto. No hay que buscar más nada. Ahora mira lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ajá, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es mayor ver la sangre de Jesús limpia, sin mancha, sin defecto. Una pregunta. Sí. Aquí dice que les rocian la sangre a las personas. No, la rociaban, oye, la mataban. Ok. Y rociaban en el lugar santo, Ok. rociaban la sangre. Ok. Después la limpiaban, pero no eran las personas. Ok. No eran las personas. No, porque entonces imagínate. No, entonces, y el sacerdote hacía lo mismo en el lugar santísimo. Entonces estaba leyendo, dice, ¿dónde? Sacrificaban y purificaban la carne a cuanto mediante verdad ofreció. ¿Cuál es el versículo? Dice el del 12 en adelante. Y no por sangre, lugar santísimo. Habiendo obtenido esta, porque si la sangre los todos rociada a los inmundos. Ya, ¿dónde está ya? De las becerras rociadas. Sí. En el versículo 13. 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, vamos a buscar aquí la cita que nos está dando, vamos a salir de eso. 9:13,
Levítico 16:15, vamos a ver, de repente tienes razón en esta parte. Levítico 16:15, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice Levítico 16:15. Ajá. Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Está viendo que no era la persona? Okay, no, no era la persona, sí. Ok. No, eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? No, no. Pues yo entendí. La rociaban porque era delante de Dios, era como para que, más o menos significaba esto, era para que Dios viera la sangre y no viera el pecado del otro. No, Okay. no que viera el otro ensangrentado. ¿Entiendes? Yo llevaba la oveja porque peleé con el vecino y le di 2 plomazos y ahora cónchale. Entonces yo llevaba la oveja, la degollaban. Yo le decía al sacerdote que yo hice mal, que peleé con el vecino, le di 2 machetazos. Entonces el hombre agarraba, pagaba la oveja, la mataba, echaba la sangre sobre el propiciatorio, o sea, donde estaba la presencia de Dios. Esta sangre es porque Sergio Cabello hizo esto, taca, 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 y ahora está pidiendo perdón y trae la ofrenda. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Rociaba la sangre, pero se quedaba con la oveja. Ahí le quedaba algo. Ok. Bueno, José, ¿tienes alguna pregunta? No, esa duda que la No, lectura no, se está bien que preguntaste, porque hasta aquí llegamos hoy. Ok. Vamos a la prueba. Si no hay apuro, lo que queremos ir haciendo bien con calma, que quede bien claro todo, todo lo que estamos viendo acá. Vamos a la prueba entonces. 5A. 5A, ok. Comprobación. Prueba 1A. Aarón oficiaba en un templo terrenal. Palabras más, palabras menos. Jesús está en el cielo a la diestra de Dios Padre. Sí. Las dos figuras, dice acá. 3A. La ley fue escrita en piedra. El nuevo pacto será escrito en nuestros corazones. 3B. En el antiguo no se entraba al lugar santísimo y a la presencia de Dios. En el nuevo se rompió el velo de separación al lugar santísimo y todos conocerán a Dios. 3C. Nuestros pecados han sido perdonados y borrados. O sea, que alguien que te venga a querer acusar, José, de lo que tú hiciste cuando estabas en la PTJ, ese expediente no existe. No existe. Caducó. Está No, prescrito. no, ni siquiera caducó. No existe. No existe. Fueron borrados. No lo localizan. Si tú quieres, vaya y búsquelo. Vaya, si usted le trae delante de Dios, usted me dice, no, fueron borrados. No es que te va a decir, ah, no, no, ya está temporal. Oye, sí, aquí está, ya se venció. No, 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 es que no lo vas a encontrar. Exacto. No, Excelente. no hay nada, está borrado. Ese es nuestro Dios. ¿Nos conviene eso? Claro que sí. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Ajá, 6. Ahora dialogan sobre. Ah, que ya va. La 6A. No, esto es pura ya personal. No, no, vamos por las 5B. Por eso que vamos a la 5B. Ujú. Sí, porque la A ya está. Ajá, 5B. 1. Ver los planos en lección 5B1. Lo que habíamos visto ahorita en la casita y la cosa. Ok, sí. 2. Comprobar la cita en el suplemento 2. 3. Jesucristo. 4. A la diestra del Padre en los lugares celestiales.
5. No, porque ofreció un solo y suficiente sacrificio. 6. Salvación eterna. 7. Conciencias. Bueno, seguimos adelante. Amén. Seguimos firmes. Déjame cerrar por aquí la grabación. Seguimos para la próxima clase. Delante del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Y están invitadas para que se inscriban en los otros cursos que tenemos, las cartas de Pablo y la vida de Pablo y sus cartas, y el Pentateuco, tremendos cursos esos dos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Entonces,